Ok, Patricia. Ok. Estoy en la sala español, Flo, ¿eh? ¿Sí? Okay. Did you start the recording? Okay. Okay. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Comenzamos el quinto encuentro del curso, del primer curso que como WISG y como Comisión de Justicia y Paz organizamos sobre la comunicación para los promotores y las promotoras de justicia y paz. Les recuerdo que los objetivos de este curso no era preparar a comunicadores, sino a preparar, dar una panorámica de los desafíos, de los retos que la comunicación digital pone a quien quiere cambiar la realidad para hacerla mejor. Entonces nos damos cuenta durante este curso que la comunicación es parte integrante de nuestro trabajo, de nuestra misión. Y como siempre, empezamos un poco recogiendo lo que hemos hecho la vez pasada. Yo voy compartiendo mi pantalla ahora. Y como siempre empezamos con una oración. Después comparto algo de lo que salió de las tareas de la vez pasada. Y luego tenemos la suerte de tener dos oradores. Y estoy muy contenta que también Sheila está porque es un poco su tema, esto de la comunicación no violenta. Y nos gusta mucho la idea de cerrar este curso con un tema tan importante para la comunicación y para la vida religiosa. Para la oración, esta vez, escogí, algunas veces hago errores con español y portugués, lo siento. Escogí los sueños que Papa Francisco ha puesto en el documento del Sínodo Amazónico Querida Amazonía. Claro que todo el mundo lo hemos leído, ¿no? Pero les invito a leerlo a la luz de este curso, a la luz de la comunicación. ¿Cómo podemos hacer estos sueños realidad a través de la comunicación, a través de lo que hemos aprendido y sobre todo lo que vamos a aprender hoy sobre un proceso de comunicación no violenta, ecológica, inclusiva? Como siempre les dejamos para que lo lean personalmente y el invito es esto, focalizar estos sueños con esta perspectiva más comunicativa.
¿Cómo podemos hacer realidad el sueño cultural, social, ecológico y eclesial a través de este espacio inmenso que es el mundo digital? Si quieren compartir algo, lo pueden hacer en la chat, que como siempre guardamos con mucha libertad. El compartir es siempre una invitación. Creo que como hemos un poco anunciado la vez pasada con la tarea que les pedía de reflexionar sobre cuál es el rol y las tareas del promotor de justicia y paz y el rol y las tareas del comunicador, creo que dentro de estos sueños, el rol del comunicador nunca es hablar en lugar de otros o de otras, sino crear el espacio para que todos y todas puedan tomar sus palabras, porque así de verdad podemos vivir la sinodalidad y esta eclesialidad inclusiva. Entonces el rol del comunicador es un rol muy importante, no es solo técnico, es crearle la condición, les condición, el espacio para que todos puedan hablar y tomar la palabra. Bueno, seguimos recogiendo un poco lo que hemos hecho la vez pasada en el cuarto encuentro. Tuvimos a Jesús, el director editorial de Aleteia, que nos explicó un poco la importancia del digital fundraising en relación a la comunicación. Entonces hemos aprendido que para hacerlo necesitamos un proyecto claro, que el fundraising no es simplemente recibir dinero, es invitar otros, las fundaciones, los donors, a compartir una misión. Y para esto tenemos también que invertir dinero y recursos humanos para esto. Lo siento que la vez pasada tuvimos un problema técnico y no está grabado. Ahora quiero compartir con ustedes, he recibido muchísimas tareas de esto de justicia y paz y del comunicador, me parecieron todos muy interesantes. He elegido solamente dos, uno en español y uno en inglés. Lo voy a leer en español para que Hilaria lo pueda traducir y si queremos lo podemos compartir, pero me parece muy interesante lo que salió en esto y en el otro. Tareas del promotor de justicia y paz.
Debe ser una persona comprometida y convencida en lo que respecta a justicia y paz e integridad de la creación. 2. Acompañar a su equipo y promotores de la paz sin violencia. 3. Capacidad de liderazgo y apoyo. 4. Estar atento a las situaciones sobre justicia y paz en su área, nacional o mundial. 5. Contacto con la realidad. Esto espero lo tengan también los comunicadores. 6. Escucha a las víctimas. Esto es un tema para la comunicación un poco delicado. 7. Acompañamiento a las víctimas. 8. Conocimiento de leyes jurídicas con respecto a justicia y paz y derechos humanos. 9. Conocimiento de tratados sobre derechos humanos y otros. 10. Promover este servicio en sus equipos. Vamos a ver lo que le toca al comunicador o a la comunicadora. Primo, comprometido con la justicia y la paz e integridad de la creación. Esto me parece muy importante que lo comparten. Mira, es lo mismo. Sin pasión no podemos comunicar. 2. Capacidad de escucha. 3. Capacidad de trabajar en equipo. 4. Comunión con la institución de derechos humanos. 5. Capacidad de comunicar. 6. Capacidad de contar la realidad con transparencia, verdad y sencillez, respetando la dignidad de las personas. 7. Capacidad de respetar la integridad de las personas e institución de justicia y paz. Muy bien. 8. Conocimiento de los tratados, leyes jurídicas, derechos humanos y sobre justicia y paz. Entonces, me parece que hay elementos comunes, conocimiento y pasión, porque sin conocimiento no podemos comunicar. Luego, diferentes tareas por el rol. Yo creo, añadiría aquí en las tareas del comunicador, también tener una mirada y trabajar con otros y otras que trabajan en el mundo de la comunicación. Entonces, si hay otras organizaciones, ponerse en contacto con las oficinas de comunicación, porque se aprende mucho trabajando juntos. Bueno, ahora tenemos esto en inglés, pero no lo voy a leer porque estoy en la sala española, entonces no sé si esto va a ser pero es mucho más corto. Y los dejo para que lo lean ustedes. Muy interesante este también. Y Laria lo puede traducir al español. Voy a empezar con las tareas del promotor de justicia y paz. Hacer investigaciones y ofrecer referencias. Decidir sobre las prioridades, el foco y ofrecer un mensaje central al comunicador de justicia, paz y integridad de la creación. Promover conexiones y contactos con promotores de justicia, paz y integridad de la creación, con la congregación o con otras congregaciones. Colaborar con el comunicador de justicia, paz y integridad de la comunicación para establecer estrategias y promover prioridades de la justicia, paz y integridad de la comunicación. Ahora, en la columna de la derecha, veremos un poco las tareas del comunicador de justicia, paz y integridad. Establecer un mensaje que sea claro y fácil de comprender, utilizando palabras y gráficos adecuados. Ofrecer comentarios al promotor de justicia y paz y seguimiento, comentarios y seguimiento al promotor de justicia, paz y integridad de la comunicación para aclarar el mensaje y compartirlo en los lugares apropiados, que pueden ser un sitio web, que pueden ser las redes sociales, la prensa y otro. Promover las conexiones con otros comunicadores en el marco de la congregación o con otras congregaciones.
para alimentar y para desarrollar más las comunicaciones en este campo de la justicia, paz y integridad de la creación. Trabajar con el promotor de justicia y paz y para planear estrategias y promover las prioridades. Muchas gracias, Hilaria. Creo que ustedes también pueden notar elementos en común en las dos experiencias. Para cerrar este momento, ustedes pueden seguir comentando en la chat, no quiero cerrar el tema, sino que me parece importante subrayar 3 elementos que el promotor de justicia y paz, el comunicador, tienen que trabajar juntos, integrando su trabajo, pero respetando las diferencias. Yo tengo la impresión que el promotor de justicia y paz tiene que un poco liderar este proceso también comunicativo, dejando la autonomía a la oficina de comunicación. Pero liderar significa que el promotor sabe lo que es bien decir, lo que no es bien decir. Esto lo vivo, por ejemplo, trabajando con Talita Kum, que es un tema muy delicado. Yo, como comunicadora, hacía mucho más claro que la hermana Gabriela pone un poco de límites para respetar todo lo que es el mundo de las víctimas, sobre todo. Tercer punto, el rol del comunicador es transformar en el lenguaje digital los temas de justicia y paz, utilizando la creatividad lo más posible. Bueno, todos y todas han hecho un trabajo muy bueno, también recibí otros, entonces lo voy a compartir, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con la sección que me parece muy interesante. Entonces vamos a tener un rato, un tiempo, la mayoría del tiempo, con Sheila y JB, que nos van a hablar de este tema con 2 diferentes perspectivas, no solamente a nivel interpersonal, sino también a nivel global. Sheila va a presentar JB Garganera. Sister Sheila McKinsey, todo el mundo la conoce, la cosecretaria de la Comisión de Justicia y Paz de la UISG y de la USG, y también es coordinadora de la campaña de la UISG Sembrando Esperanza para el Planeta. Bueno, después del tiempo con ellos, los dos tienen una presentación, podemos hacer preguntas, comentarios y todo. Al final, para cerrar el encuentro del curso, vamos a tener una pequeña evaluación online y después algunas cosas para seguir adelante para el futuro. Bueno, la palabra a Sheila. Thank you very much. I am delighted to be here Muchísimas gracias. Realmente estoy encantada de estar aquí para compartir con vosotros en solidaridad, porque estamos todos interconectados, porque seguramente este virus nos hace entender lo frágil que somos, no solo nosotros, el planeta, y como también según nuestras experiencias y nuestras vidas, y la importancia de poder comunicar y conectarse, y sobre todo para saber cuánto les queremos a todos y los llevamos en nuestros corazones. Digamos que vamos a seguir un poco de nuestra forma, no queremos parar nuestro trabajo y ese es porque así utilizamos este medio. Quiero compartir mi pantalla en este momento. Y la sesión que ahora os voy a presentar es realmente la comunicación no violenta, de la no violencia, Y quiero abordar unos distintos elementos. Bueno, una conversión que es también una personal, que es también para ayudar los que trabajan en este campo y para las personas que viven con nosotros y cada uno tiene su propia idea de conversión.
Our attitude Nosotros, towards all creation, nuestro enfoque, nuestra actitud es de no violencia hacia los pobres, a todos, es centrada en el Evangelio para poder construir relaciones muy saludables con las comunidades y con las personas que viven en nuestras comunidades. It's about being persons of integrity. Hay que ser, bueno, se trata de la integridad, la importancia de interconectarse en todos los sectores y sobre todo como nuestros corazones, nuestras mentes y acciones están todas integradas como una, con un solo mensaje, un mensaje único. Esta es la pintura de Giotto que podéis ver en la Basílica en San Francisco de Asís. Aquí veis que el santo Francisco está haciendo su sermón a los pájaros, pero son pájaros de especies distintas, como podéis ver. Y el Papa Francisco también nos dice que él quiere vehicular, transmitir su mensaje de esta forma, que sea simple y que pueda aplicarse y entenderse de parte de todos, y un mensaje de paz y de no violencia. Y el Papa mismo utilizó estas palabras. Entonces, cuando estáis comunicando en los debates, necesitamos desarrollar un diálogo, que sea un diálogo abierto, que podamos escuchar a los demás. Y es muy importante hacer un esfuerzo para que podamos tener mucha claridad. ¿Ves? Es una imagen de un grupo que se reunió durante un taller sobre la minería. Si están implicados en este tema, que es un tema muy importante. Necesitamos llegar a todos, a los demás, para poder alimentar nuestras relaciones. Y es importante hacer un esfuerzo para aclarar qué significa una relación mutua, para poder apoyar el otro, para poder compartir. Ese es un grupo del sínodo, de las personas que participaron en el sínodo y que querían realmente enseñar que son una comunidad y que tienen mucho cariño entre ellos. La conversión. Conversión significa cambiar nuestros corazones, nuestra forma de pensar. Y el Papa Francisco también nos recuerda que es muy importante, lo repite a menudo, necesitamos una educación para esto, pero también necesitamos inspiraciones, fuentes de inspiración, personas, recursos y fuentes. Esta también, en esta página, la imagen es también una cultura del cuidado. Todos los elementos que necesitamos para poder ofrecer y para tener una educación, para una cultura del cuidado. Conocerse, tener la importancia, saber cuál es la misión, necesita una fuente, es una fuente de inspiración para nosotros, para seguir progresando y avanzando. La no violencia y la ecología. En las páginas anteriores lo que decía, la no violencia es realmente una fuerza vital, no es algo que podemos utilizar de vez en cuando. Aquí no voy a ser violento, no, tiene que ser parte de vuestro ser, de vuestra manera de ser. Y cada vez que contestáis en cualquier tipo de situación, la ecología, las personas, las preocupaciones y los asuntos medioambientales siempre necesitan ninguna forma de violencia. Toda comunicación, todo mensaje que vamos a transmitir tiene que ser no violento. Aquí podemos ver, esa es una forma de interconexión, es algo muy sencillo, como podéis ver. Este es un proyecto de las hermanas de la Santa Cruz. Ellas utilizan un poco de los créditos de carbonio cuando querían un poco recortar fondos y querían compartirlo con los pobres, con las comunidades de los más pobres. En este tipo de proyecto, la comunidad
Esto es en Ghana. Y lo que hacen, hay muchísimo plástico ahí, así que hacen un poco una recolta de los plásticos y para ofrecer también unos empleos locales. Y este tipo de conversión del plástico ofrece un poco de dinero que les permite ponerlo en una forma de desarrollo sustentable y viable. También hemos hablado mucho del Evangelio, hablar siempre utilizando palabras únicamente cuando es necesario, dejar el Evangelio hablar. Estas son imágenes de no violencia, poder ayudar a los pobres, juntar las manos para unir las energías y las fuerzas. Y el Papa que nos dice quién es importante en la Iglesia, todo el mundo, sin excepciones. Y esto era a principio de la abertura, de la inauguración del sínodo, fue unos pocos minutos antes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alimentar relaciones saludables? Bien, hay que hacer algo muy sencillo para poder generar y engendrar confianza. Aquí tenemos unas hermanas que nos enseñan cómo podemos desarrollar unas formas de ingredientes para el control de las plagas. Digamos que esto nos ayuda, ¿ves? Las hermanas están colectando los distintos ingredientes, utilizan este tipo de ingrediente en las plantas y a mirar los rosales, cómo son maravillosos estos rosales enormes, cómo pueden realmente ser un resultado maravilloso. Es algo que podéis vosotros tomar en cuenta. Estas imágenes son maravillosas, son muy atractivas. Es algo que podemos compartir también en nuestro sitio web. El sitio es Sembrar Esperanza para el Mundo. Esas son hermanas que se encuentran en África. Nuestra comunidad en Estados Unidos, un poco como el alcance comunitario, son las hermanas de la adoración. Hay una tubería que pasa en el medio del campo y están ahí hablando, pero de manera muy pacífica. Han perdido porque hicieron un proceso en las cortes, pero al final perdieron en el proceso, pero al final consiguieron unos paneles para poder ayudarse a pesar del proceso. Necesitamos poder integrar lo que es comunitario y personal. Entonces, tanto la dimensión personal como la comunitaria. Tenemos muchísimos tweets. Tweet es una comunicación hoy que es muy frecuente. Hablamos en nuestro mundo de las políticas. Todo es teoría. Hemos olvidado qué significa no estar de acuerdo sin simplemente eliminar al otro. Hemos olvidado qué significa simplemente perdonar los errores y simplemente hacer comentarios y juicios. Entonces necesitamos un mensaje muy claro y sobre todo evitar que haya un mensaje degradante. Necesitamos reconciliar el mundo y utilizar sobre todo una forma de crítica, pero cuando criticamos no tiene que ser un lenguaje degradante. Necesitamos la reconciliación. El fundamento para nosotros es el Evangelio y esta es mi propia congregación de las hermanas franciscanas, que significa aquí para nosotros son los elementos fundamentales. Las obras corporales de misericordias, que son prácticamente lo que necesitamos, son un poco como las raíces, las fundaciones. Ese es el tipo de fundación que nos anima también el Santo Padre a utilizar. Aquí vemos también en nuestro sitio web el Sembrar Esperanza para el Planeta, para decir también que queremos reconciliar a todas las cosas en Jesús. Es la cruz es lo que indica. Es también para animar las vidas que queremos tener y conducir. Al hablar de mensaje, de claridad del mensaje, necesitamos ser conscientes de
de los hechos concretos y saber cómo comunicarlo. Comunicarlo de manera que pueda ser útil para los demás. Hablamos mucho del cambio climático y necesitamos conocer todos los datos para saber realmente cómo presentar y compilar nuestro mensaje. Podemos decir, no hay acuerdo sobre el cambio climático, pero después nos enteramos que el 97% de los expertos en clima dicen que son los humanos que causan el calentamiento global o que Groenlandia está ganando hielo, pero al mismo tiempo cuando toman unas fotos desde el satélite, al revés, dicen la verdad, que Groenlandia está perdiendo el hielo. Así que tenemos que comunicar un mensaje claro, un mensaje que corresponda a la realidad. El tema de la inmigración es otro tema también muy importante. A veces dicen sí, pero no importa. Los que no tienen ningún tipo, bueno, que los trabajos no calificados, que no necesitan algún conocimiento, que hagan ellos este tipo de trabajo. El inmigrante, se considera el inmigrante estúpido que no es calificado. Ese es un mensaje que no es viable. Esa es la plaza de San Pedro. El Papa San Francisco está bendiciendo esta estatua maravillosa. Es una estatua, es una pieza que nos indica, nos habla de la inmigración, de la lucha que ellos viven. Y el artista de esta escultura se inspiró a la carta a los hebreos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo, dice. Entonces, Timothy Schmaltz, que hizo este tipo de escultura, realmente fue capaz de traducir estas palabras en una obra de arte. Así, ¿cuál es la integridad para la no violencia? Yo quiero compartir con vosotros este proceso. Es algo que yo he utilizado, que llevo utilizando desde 20 años. Está basado en la vida y las víctimas, las experiencias de las víctimas de los abusos. Necesitamos crear respeto, practicar la honestidad o la honradez, promover la justicia y desarrollar relaciones sanas y relaciones integrales. Es importante poder desarrollar todos esos elementos y sobre todo que todo esto pueda florecer y desarrollarse junto, y eso es algo realmente muy importante. Aquí estamos realmente creando respeto. Nos encontramos en África del Sur y desarrollamos un proyecto para una comunidad y es interconfesional. Así que el idioma es un poco el valor de las personas. Aquí hablamos de la interconexión entre todos los temas. Aquí también el obispo está convidado en este tipo de esfuerzo de la diócesis. El respeto significa que somos todos interconectados. Hay que también aprovechar y gozar de las maravillas de este mundo, de nuestro planeta. Al escuchar a los clamor de la tierra, el clamor de los pobres, el grito de los pobres, el Papa Francisco siempre nos dice y nos acuerda, tenemos que pensar y ponernos en los pies de las personas, de los más vulnerables, de los más pequeños, y tenemos que hacerlo como respuesta en todo lugar y en todo lo que podamos hacer. Así que también a respetar, a veces no estamos en desacuerdo, pero a pesar de ser en desacuerdo necesitamos centrarnos en el tema y no pensar en el carácter de la persona, en la personalidad, pero necesitamos seguir desarrollando este sueño para que pueda ser realidad, y esto sin amenazar a los demás o tampoco sin sentirse amenazados, porque tenemos que quedarnos abiertos y tenemos que ser abiertos y recibir. Entonces una apertura receptiva es la única forma para poder crecer juntos. El segundo valor es
practicar And that was la mentioned a number of honradez times o la in what the honestidad. promoters and the También los communicators need to promotores do y los is to know your comunicadores facts, tienen que saber, lo que se ha accurate dicho antes, resources, necesitan human conocer rights, bien sustainable development los goals. datos, las These are fechas, things that we need los to elementos know in order reales. to make reference to the Necesitamos work that needs to be conocerlo done. bien para And in poder all of trabajar that, we bien. need Y en to be todo able to esto find out necesitamos what is también our particular path, entender cuál what it es is that we nuestro need to be recorrido, doing. qué es lo que queremos y And as qué tenemos que hacer. good as some of the technical Un poco, devices are, bueno, Facebook son and muy YouTube buenos and todos all of that, estos we elementos can be tempted técnicos, to change their Facebook message o based las on how many otras redes likes and dislikes sociales, we get. pero no, And we tampoco need to be able to embrace the pensamos truth of en who we are todos los and really comentarios. understand Necesitamos that at a deep realmente level. And that's the aceptar message lo que that we need to be somos. Y este es el communicating tipo de and mensaje stay que with. tenemos que pasar. Honesty also involves knowing Hablando what we de need to do with our one honestidad, true life. es What también is qué it vamos that a we are hacer con called to nuestra do as vida, persons? la única vida And que in the synod tenemos. that we had ¿Qué on the Amazon, we had other somos events llamados a here. hacer? ¿Qué? The situation on Ese the es left también here el is sínodo. the La imagen sisters en la of Notre izquierda Dame son las Namur. hermanas Talk about de where to Notre Dame de stand. Namur. Who is the one who asks us the question, ¿Quién what es do que you want no to do nos with hace your este life? tipo de pregunta? ¿Qué And over quieres here on hacer the con tu right is vida? the ceremony En la mano in the derecha Garden es of the la Vatican. ceremonia en el And these are jardín del people Vaticano, showing their Vaticano heritage, their y cada uno martyrs, enseñaba their su propio persons patrimonio, who they sus have begun mártires, to las build their personas lives on. que han tenido, que han All ofrecido important. sus vidas para poder construir esta casa At común. UISD, Todo we muy have importante. 36 different Nosotros constellations aquí en in la which we have grouped our Unión countries and Internacional, the Superiores sisters Generales, together. tenemos muchísimas And what we've done constelaciones is we've looked y at the history of hemos the intentado different communities mirar un and looked at poco what is some of a the las cry of the distintas earth and the cry of comunidades the y ver un poor poco in cuál es those el clamor communities where we o el have grito de la tierra y de los constellations. pobres en And we have estas matched this congregaciones with, donde for example, tenemos the cry of the constelaciones. earth Por in ejemplo, these different el countries clamor de la here, tierra en estos which países all are aquí, South Sudan, el Sudan, Sudán, Uganda, Kenya, and Uganda, Tanzania. Kenia, This is all Tanzania, one constellation. And representan in una there, the única countries constelación. Y en and el marco de esta difficulties are constelación, las erosion, dificultades desertification, son pollution. simplemente la erosión del This is suelo, the la earth, and the desertificación, la cry of the poor contaminación. Ese is es human el clamor de trafficking, los youth and pobres. El clamor de los prostitution, pobres es child la trata de labor las in personas, la various prostitución ways. y And these are también los some of the needs niños that are in que están the FAFSA explotados data en regarding that country. distintas formas, trabajo infantil y Then we otro. looked at what was some of the Después también commitments that were being made analizamos in this algunos de los area by the compromisos en sisters. este And so sector some para of the las ways that hermanas. what they Algunas de las saw maneras impacting that reality que pueden is tener un doing some impacto tree sobre planting, ese and tipo then de realidad. also Por looking ejemplo, at how they desarrollar can get the más minors y involved desarrollar with más la adults, plantación de and los how we can árboles involve other y stakeholders who can implicar help them a más protect personas, their a más the adultos, persons that are so valuable to them, involucrar their partes minors and their interesadas vulnerable adults. para So it was a ayudar a way of los connecting menores y then a los two areas adultos of cry of the earth, vulnerables. Nos cry of the poor, comprometemos and entonces these different para commitments escuchar will el be clamor de la tierra y evaluated el clamor de and will los be pobres. Y presented estos in some serán form at their next puesto plenary. So it's a bajo working evaluación document y that hablaremos we de ello have en and la that we will siguiente be plenaria. looking at Es and un working with trabajo que in estamos the haciendo months ahead. y que vamos a abordar y analizar en los siguientes meses. The third value that I El mentioned tercer is valor promoting que os he justice. indicado es And so we promover seek la to be justicia. accountable in our Tenemos que ser realistic actions. responsables en nuestras What can we acciones, do that que would nuestras consider the acciones well-being of realistas. everyone? ¿Qué podemos And we hacer need para to look at the pensar siempre en el consequences of what is bienestar de todos proposed. y tener So en we don't cuenta y only tomar en say, cuenta las don't do this, consecuencias if de you lo que don't se have propone? another No podemos alternative decir to no replace hacer that. esto si no So, tenéis for example, alternativa when we were a que cleaning podéis up all ofrecer. of Por those ejemplo, plastics, but cuando not knowing how to use recortamos them, toda and la so we plástica, pero just weren't collecting sin them and putting saber them at cómo some other place, utilizarlos, they were really no hubiera finding a servido way mucho. that Pero al would be revés, beneficial to la the colecta community and be a después source of ha income for permitido them. también de So recortar un justice and poco de looking at dinero en human cambio, rights, y eso ha sido looking una at the manera sustainable práctica. Así que development goals, promover la we looked at justicia, what los it is that we can objetivos move de our country desarrollo into viables, our necesitamos relationships también ver un into poquito a cómo way that podemos connects the colaborar y well-being of ofrecer all.
y garantizar un poco el bienestar de todos. And what you see here Lo is que one of podéis ver those a las examples. This imágenes was a es un típico seminar ejemplo. carried Esto out, también ha in sido un September taller que organizamos en el mes de JPIC and mining. septiembre And what you sobre see las here on mineras the y left, la 920, JPIC. is 274 Son pictures of the victims of a mining 274 disaster fotos that de took las place in víctimas Brumadinho del in Brazil desastre area. minero de And this Brumadinho on the right en is Brasil. what that Y la community mano looked derecha like es la after the foto de la mining comunidad disaster. después Very, del very desastre. important Lo que es picture. realmente The message es una is imagen very, very muy clear. eficaz, muy fuerte y muy We clara. began the meeting with this prayer Empezamos service, nuestra asking reunión for con their este spirit servicio, and for their rezando guidance para to su help us espíritu move y para forward, que nos again, puedan with guiar what we needed en to el do. trabajo que The value necesitamos of hacer. the photos. El These valor pictures que were tienen also las given imágenes. a Estas set was given imágenes, to Pope Francis when we de, met with bueno, Pope un Francis at conjunto de another estas time. imágenes también Not fue this group, ofrecido al but Papa another mining Francisco. group. No este grupo, sino otro grupo siempre sobre la And so explotación one de thing las about our minas issues is we mineras. just can't have one Otro issue tema and es then drop que it. We no have to podemos continue to move it abandonar, forward in seguimos ways that siempre matter. adelante de So manera working útil. with human Así que rights, we trabajando en had el our mundo Bishop de los Vincenti, derechos, who came trabajamos then con and el spoke obispo to us about what was Vincenti, que happening nos then as a habló de lo que result se of hacía the work that they've como been trying to do consecuencia del to deal trabajo with que se Brumadinho, hacía telling the story sobre to us in a Brumadinho. webinar. It was Nos in English comentó and in esto Spanish. en And then un he also taller went en and dared inglés before y the en United español. Nations in Y Geneva después también to tell habló that frente a story. las So we are Naciones Unidas en supporting him in his Ginebra. efforts. This Los connection is apoyamos, le very ayudamos. important Este to tipo being de sowers conexión es of muy prophetic importante hope. porque si queremos realmente And sembrar often there's impunity. There's no esperanza really profética serious para ser consequences or sembradores, no hay consequences that don't really mask the consecuencias justice of what has que no taken tengan place in the también una communities. implicación And so what he's saying jurídica, is we have to look legal. at Lo que these decimos red lines. es importante tener en cuenta todo esto. Nurturing wholesome relationships. Cultivar las Strengthen and deepen them relaciones, through trust. So we need fortalecer to find y ways, profundizarlas how we can a través de contribute la confianza through para research, saber cómo podemos support contribuir, positions, hacer question them so we can own investigaciones, them, and desarrollar then have the tareas, resources necessary to participar carry this y forward. también tener los recursos necesarios Both adecuados personal para poder resources and seguir financial adelante. resources. Cuando hablo de recursos, tanto financieros So como here we see here a humanos. picture Aquí es of una a climate imagen energy que es statement un that came poco de la from the Canadian declaración sisters, común de both las French and hermanas English de speaking. Canadá, So tanto the de habla process of francesa working que inglesa. together El was so proceso de important, trabajar as well as the juntas results ha that sido de come gran forth. And they had importancia, issued tanto cuanto los this statement just resultados, y prior han to the election. But it was their presentado way of esta carrying out a declaración, commitment pero they made era su to the manera environment and what they de had made at that comprometerse meeting in May. hacia el clima y in el Rome. cambio climático, después de la reunión Another que tuvieron en example of the Roma. wholesome Otro ejemplo relationships is really de employment. relaciones This is es a el mundo slide del from the, empleo. Esto Bridge to Good lo Sisters that recibimos de working in las the hermanas del DRC, Buen Pastor que helping trabajan people to get away from some of the en mining este industry tema and en looking at other means República of Democrática employment. de Congo y And que this one is encontrar dealing otras with formas raising de fish and compartir chickens y and también also para el cultivo, bueno, los vegetables. peces, So they're smart, they las have small hortalizas, projects that they can el develop into something bigger. Again, como wholesome empiezan relationships algo pequeño in y the después community, desarrollan. Y caring for también one hacer another. esto en And the las sisters comunidades started y out by listening to the needs of the people. cuidar a And los that's how demás. they Y las got to be hermanas han trusted empezado and since simplemente thus far escuchando a that way. las necesidades y es así que han ganado la confianza de Some of las the dilemmas personas that we raise when we're local. trying ¿Cuáles to son work los with dilemas these que queremos relationships is un that we can poco agree with the abordar issue, y but not the enfocar? tone. Lo It's not importante what es you el said, but how tema, you no, said it. no tanto simplemente el tono, So, pero as es you can see importante with el this tono, cómo lo bio, decimos, ¿no? it's ¿Veis really aquí? difficult to take you seriously No, when you're being alguien so no te va a tomar emotional. en So serio we have to si be no lo careful dices, how we cloud si lo our dices words de with manera publicities muy in that emotiva, way that we are not able to porque ves advance what's important to un poco us. como hace un búho, ¿no? Veis la imagen del búho. And for our dilemmas, we Y need to be después able to stay the también course. necesitamos We have to be seguir able to adelante. develop our issues Necesitamos in a way desarrollar that is nuestras clear cosas, and nuestros can be temas de developed in a manera way that clara leads us forward. y elaborarla para As poder reconcilers, it's desarrollar. important to study issues from two Nosotros tenemos que perspectives, reconciliar, including somos los individuals, reconciliadores, and prepare entonces opposite views for necesitamos abordar los discussion. problemas desde Again, las homework dos is so important. perspectivas, conocer a Total los picture individuos important. y también
tomar en cuenta. Ese es un ejemplo de un proyecto, un conflicto de reconciliación. Son los trabajadores de Immokalee, son los que colectan los tomates para distintas cadenas alimenticias. El problema aquí surgió con McDonald's. Pedimos a McDonald's 1 centavo o 1 libra más. Se hizo una coalición. Hicimos un poco de trabajo en red entre las dos partes y al final llegaron a un acuerdo y también después de unas semanas esta imagen fue publicada en la prensa. El responsable de Immokalee y también de McDonald's se pusieron de acuerdo, ¿veis? Y estrecharon la mano. Y les pidieron, ¿por qué llegáis a este tipo de acuerdo? Y la pregunta la hicieron a la diócesis, porque el mediador fue la diócesis. Y la diócesis contestó, nos habéis ayudado a escucharnos mutuamente. Y el diálogo funcionó bien. Otro problema. A veces es necesario saber el tipo de información, porque les pedís un cambio y pueden hacerlo. Y cuando queréis sugerir otra manera, eso es un ejemplo de una vivienda, de una casa para ancianos en Colorado. Y el gobierno quería pasar una ley y esta ley era muy difícil para las personas porque tenían una renta fija y no era fácil poder ser parte y caer bajo una cláusula porque la renta que tenían no era suficiente para ser aceptados. Entonces yo les he pedido, ¿podemos escribir algo? A lo mejor si escribimos algo y si podemos conseguir una ley, ¿podéis utilizarla? Sí, nos contestaron. Utilizamos el consejero jurídico para hacer esto y pasamos la ley y se aprobó la ley y esto ayudó mucho. La ley ayudó mucho más que hacer unas protestas, que hacer unas huelgas, porque esto no hubiera ayudado. Aprender a través del respeto y de la confianza nos ha ayudado mucho para poder solucionar el problema de unas centenas de mayores. Entonces aquí otro ejemplo, sembrar la esperanza para el planeta. En este tipo de ejemplo queremos ofrecer una oportunidad para nuestra política de la no violencia. ¿Cómo podemos expresar la espiritualidad de las congregaciones? La respuesta no violenta a la creación. Tenemos una ecología integral, tomando en cuenta el clamor de los pobres y de la tierra, y lo hacemos con una solidaridad mutua. Sembrar esperanza para el planeta. Esto lo encontráis en el sitio web y hablamos mucho de ello. Es un proyecto que brinda oportunidades a los miembros de las comunidades y todas las conexiones para poder hacer una diferencia, marcar una diferencia en nuestro cuidado del planeta. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos que las congregaciones puedan utilizar sus propias espiritualidad, su propio patrimonio espiritual, saber cómo están interconectadas y el respeto mutuo. La información corresponde a la realidad, la información es muy clara, es real, está basada en las preocupaciones y en las necesidades de los demás, y la colaboración es muy buena. Al sínodo, durante la reunión, la plenaria que tuvimos en el mes de mayo, hemos redactado una declaración que fue aceptada por los líderes. Se llama de la Unión Internacional de Superiores Generales. Es un sueño. Empezamos con el sueño de Amazonia. Y el sueño es para todos nosotros, que podamos todos comprometernos a una conversión tanto personal como colectiva y que podamos avanzar juntos ofreciendo una respuesta común, orquestada y coordenada al escuchar el clamor de la tierra y de los pobres a medida que avanzamos como instrumentos de esperanza en el corazón del mundo. Y esto podemos hacerlo porque en nuestro sitio web hay una parte donde hay colaboración, contribución
contribuciones a través de acciones que podéis utilizar en los 6 idiomas en todas estas categorías. Ahora tenemos 900 personas conectadas que colaboran en esta campaña para seguir y desarrollarla, pero sabemos que hay más personas. Tenemos distintos recursos que podéis utilizar, por ejemplo, la Jornada Internacional, tenemos noticiarios, boletines, y tener recursos es algo muy importante para vosotros. Bueno, a la luz de todo lo que hemos dicho, mirarse y pensar, ¿podemos hacer algo nuevo? Revisar lo que hemos hecho y ver cómo esto es común y con nuestros hermanas religiosos, laicos. ¿Cuál es el tipo de ayuda concreta que podamos ofrecer y la actividad de seguimiento? Primero es importante informar. ¿Y cuál es el cambio que hemos producido? Gracias a nosotros. Necesitamos ser interconectados. En primer lugar, tenemos la iniciativa de la no violencia y después el Movimiento Católico Mundial para el Clima, por el clima. Veis que queremos realmente hacer una diferencia, marcar una diferencia. Colaboramos, ayudamos, ofrecemos nuevas pistas, nuevas informaciones. El hermano Amado, que también co-secretario conmigo, que a lo mejor quiera compartir algo más adelante, las dos redes nos ayudan mucho a avanzar. Así, en síntesis, en pocas palabras, es la manera para contar nuestra historia, nuestro trabajo con la Comisión de JPIC. También una conversión personal y de comunitaria, la forma de dialogar, la forma de procesar todo, utilizando una perspectiva de la no violencia, integrando el clamor de la tierra y de los pobres en nuestra respuesta a los mensajes. Mensaje del Evangelio, un mensaje que nos ofrece relaciones sanas, de confianza, que puedan construir comunidades y entre las personas mutuamente y entre nosotros. Y con esto os quiero agradecer por haber escuchado a mi historia, a mi cuento, a mi relato, y naturalmente estoy dispuesto a contestar a cualquier tipo de pregunta con lo que acabo de presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sheila. Thank you. La presentación ha sido muy intensa, muy profunda, muy interconectada y me deja pensar, Sheila, que nuestra misión, que sea como promotor, que sea como comunicador, no puede que ser no violenta a los diferentes niveles, ¿sí? Entonces en la relación, pero también en el tipo, en el estilo de la misión. Otra cosa me salía que tú decías un poco esto de la statement, de las declaraciones que se hacen, ¿no? El rol del comunicador es fundamental para que la declaración tenga más eco, más visibilidad, que sea más impactante. Right. La otra cosa que me salía con un poco así de preocupación es porque tú estabas hablando de confianza, de respeto, de credibilidad. Esto es un poco una sombra del mundo digital, porque ahora se habla menos de confianza, se habla más de reputación, visibilidad, y esto nos desafía mucho como vida religiosa y como promotores, ¿sí? Tenemos que encontrar una forma para que las dos cosas se crucen, o sea, ¿no? Que la confianza, que la reputación se base en la confianza, no al revés, ¿no? Vamos a enviar los textos de Sheila, que siempre muy precisa, prepara todo, y también de JB. Pero antes de pasar a la... propongo 2 minutos para pensar algunos comentarios, algunas preguntas y también para que Hilaria
nuestra traductora pueda descansar un minuto, porque con el ritmo de Sheila la vamos a matar, la pobre. Entonces vamos a tener 2 minutos para que usted pueda pensar y compartir algo. Como saben, pueden también hacerlo con la voz, así abrimos el audio. Y gracias. 2 minutos. Okay. Hay algunos comentarios, pero tenemos un tiempo para preguntar algo a Sheila, que de verdad es una experta de la no violencia, y o comentar algo sobre nuestra experiencia, ¿no? Sheila, tú puedes leer los comentarios también en español, si quieren comentar algo, sin ningún problema, tenemos un tiempo para interactuar, intercambiar un poco. Well, I think a number of them are related, as you Yo veo pointed que out, Patricia, to algunos, the como tú credibility acabas de in decir, our Patricia, own ability tocan, to have people abordan el tema de la credibilidad be able to trust us, and that's the para poder importance, I tener think, of staying with the confianza mutua issues and also y la being respectful sinceridad. and Creo trying to que find a ser way that we can respetuosos y work también with encontrar one another maneras para and to poder find the colaborar support that we need mutuamente y to help validate apoyarnos what it is para poder sobre that we're todo trying to say. confirmar y validar lo que estamos And diciendo, again, ¿no? it's really Para important confirmar to sobre todo. realize that what I said really is Lo something que in yo years past we would have taken for decía granted, but pensando, bueno, now hace unos today años it's lo something that's tomamos really we need algo to take to normal, the pero no fore. es así. Hoy That's take it, necesitamos, out into the world and necesitamos to be honest, reafirmarlo en el certainly, mundo, hablar con is very important, and honestidad, also to porque know the antes depth of parecía the normal, issues, because pero también on la First Street on many profundidad de things we los don't always temas. Hay know muchas what's cosas happening, and we need to be able to de develop que it even hablamos y further. que no And I'm estamos also lo glad that you gave suficiente the informados website, y the competentes. Sowing Hope for the El Planet website, sitio that web all are welcome Sembrar to join. Esperanza para el And it's Planeta, both que for os men and women, convido religious todos a connections, and colaborar. please sign up Son las as conexiones y possible. también os quiero convidar Again, a the apuntarse. importance to talking about the Es muy indigenous importante. people. Y la We importancia had that también de a webinar de on, permitir a I los believe, the indígenas Amazonia, de but hablar. we are Tenemos continuing to también dialogue with con them ellos, in con la terms of their Amazonia. needs, Tenemos un back and diálogo muy forth, because abierto. the relationship Seguimos that en we diálogo established para with la them relación que through Casa establecimos con Canoe, which they were ellos. very, very Estamos en important to contacto creating y a este whole new contacto es muy understanding importante of para que what se pueda is needed realmente in this world today. entender mejor y más de You know, we don't lo want que to return to necesitamos business as hoy. usual. No queremos We want to be able to regresar learn a something lo habitual. from Queremos que certainly estas with this coronavirus, experiencias nos dejen y nos coronavirus, and aprenden there is algo. Estoy pensando en el videos virus, out there en el saying COVID. how Hay well the vídeos que planet nos is dicen
¿Cómo va el Planet is planeta? doing better. El planeta está This mucho was, mejor que yes, los in hombres en China este they're seeing momento, blue ¿no? skies, En and China ahora waters hay in the mucha canals menos that were polluted are now contaminación, all el cleaned agua up. es I más mean, they're showing the limpia. fact that ¿Esto qué in indica? some Que way es el the hombre, planet no es is el planeta. El planeta certainly taking está advantage of mucho this mejor, and está aprovechando really mucho sharing más a new del life aislamiento de los with us, a hombres new que life. están encerrados So en sus that's, yeah, habitaciones. contemplation is Y very nos important. If we're ofrece una not nueva vida. La persons of prayer, contemplación es muy then importante, we're la persons of oración es muy chaos. importante, We porque si don't no breathe peace rezamos, and well-being somos and únicamente welcoming in the personas breast of de other people. So confusión certainly y que we have vivimos to be como active máquinas. contemplatives. Necesitamos contemplar y ser contemplativos y Okay, contemplativas. There are Okay. other questions Susan. there. Oh from- gosh, I've tried. There's a lot Hay here. otras preguntas, hay I muchísimas think it's important to answer preguntas. the question about Hay una que comunicaciones es misioneras. importante. The theme, Oh, yeah. the vocation of the missionary. Wait a minute. La No, it's vocación de las misioneras. No. Comunicaciones misioneros. Okay. During the time of the Casa Común, we also celebrated Durante la Casa Común hablamos también de las comunicaciones misioneros. The communication misioneros es el nombre, it's the name of the people who ask the question. Comunicaciones misioneros son los autores de la pregunta. Hay que leerla. La voy a leer, la voy a leer. I don't know where I'm going, actually. Thank you. I'm going to read it in Spanish, so she can La voy a translate leer en for you, español okay? y la vamos a traducir. Okay. ¿Cómo aportar a la denuncia de situaciones sobre el conflicto armado de la manera más respetuosa sin poner en riesgo a las personas del territorio? ¿Tienen ustedes alguna experiencia de este tipo? Yeah. All right. Our next, yeah. Okay. All right. Our next speaker is going El to deal with siguiente that. orador, yo creo que va a abordar este tema porque es un tema de gran importancia, porque es él precisamente lo que hace en el terreno. Es parte de su experiencia. Yo creo que después de su presentación, pero si queréis quiero añadir algo. No es tanto en mi experiencia, al principio era la violencia doméstica, el acoso. Al principio tuvimos que proteger a las víctimas, porque lo importante al principio es después, durante la denuncia, no hubiera una segunda violencia, porque a veces cuando hay un proceso en la corte, en el tribunal, el acusado no vivía la misma violencia, la víctima vivía una segunda violencia y después también teníamos que trabajar con unas políticas, porque a veces aprovechan y esta era una forma de violencia, segunda violencia, como decía. Entonces es necesario tener unas políticas que puedan proteger a las víctimas. Y después, en tercer lugar, tuvimos que aprender cómo hacerlo, porque antes no lo sabíamos. Entonces, JB, que es nuestro orador, es él que lo va a abordar, porque es su mensaje y es su mensaje que necesitamos escuchar con gran atención. Y es la razón, es el coordinador nacional de Alianza Civil MINA en Filipinas. Tiene mucha experiencia en activismo de base, investigación de políticas, también las reuniones antes las Naciones Unidas. Ha abordado temas sobre la coalición de organizaciones y grupos que, sobre todo para evitar la explotación de la minería, sobre todo para evitar la extracción, el aprovechamiento de los minerales, para una gestión de los minerales, pero a partir de una industrialización nacional. Yo creo que él va a contestar. Entonces, la palabra a JD. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar?
¿Se me escucha bien? ¿Podéis confirmar si se escucha bien? Okay. Tienes simplemente que compartir la pantalla. Let me take 2 minutes to Un minuto answer the question simplemente para immediately that was posted. contestar esta So, and then I esta can última elaborate pregunta on y it later. después So puedo how can we hacerlo denounce mejor con mi violent presentación. strategies ¿Cómo and podemos aggression denunciar las without estrategias, bueno, endangering the las communities that we are denuncias trying to sin protect? poner en riesgo las comunidades que Share queremos 3 things. proteger? Si Number 1, queréis, we puedo denounce contestar con the 3 cosas. action Primero, and the violent denunciamos las strategies, acciones y but las not condemn the evidencias, persons pero no who are condenamos las doing it or personas, responsible. no condenamos Number los 2, as much as responsables. possible, En segundo we lugar, use en la medida de lo science-based posible, evidence or utilizamos fact-based evidencias, evidence hechos reales in exposing the violence, and then que puedan explaining to representar all the la concerned violencia y el what is caso. the actual cost of Y this después violence, so también that what we explicamos are fighting for. el Number coste, 3, lo que representa este tipo de violencia en cantidad, entonces en cantidad. Y en tercer lugar, intentamos también involucrar a más partes interesadas, como decía Sheila en su ejemplo, ¿no? El tema de McDonald's. Necesitamos siempre tener una puerta abierta en toda forma de negociación y implicar a todos y a todas y siempre hacerlo a través del diálogo. Y si queréis más adelante yo puedo añadir algún comentario más, pero si queréis ahora, y si estáis de acuerdo, yo ahora quiero presentar en primer lugar, quiero agradecer mucho la ocasión de poder participar en este webinar sobre este tema tan importante. Y es un honor y un placer estar aquí y poder dirigirme a vosotros con mi ponencia. El tema es utilizar el mapa para alimentar una campaña contra la minería en Filipinas. Y puedo integrar también la presentación que acaba de hacer mi hermana Sheila, porque ella también ha trazado un poco de los elementos fundamentales del tema, pero digamos ahora en los siguientes 20 minutos quiero primero presentar a mi organización, explicar un poco qué es lo que nos motiva, la motivación de nuestra campaña. La campaña es para promover la preservación del medio ambiente y sobre todo proteger los derechos de los vulnerables y de los trabajadores. Y quiero también un poco presentar una de las estrategias. Veis que la información, la tecnología, por ejemplo, podemos utilizarla para producir unos mapas para convencer a los legisladores, a las autoridades, los políticos y promover una conversión en el utilizo de los recursos naturales. Y después concluyo mi presentación compartiendo algunos de los elementos y de los temas que las ONGs del medio ambiente y de las organizaciones confesionales. JB, I'm sorry to interrupt you. Momento, I think tengo that que the interrumpir. connection is not perfect. Tal vez hay un problema de conexión. Si Video. puedes Sorry, un momento see you, apagar but el it's vídeo, hear you well. It's a a lo little mejor te bit- escuchamos un poco sorry. mejor, hay un poco de interferencia. For a moment. Un minuto de paciencia. So, ¿Mejor así? my presentation. Mi presentación. What is our organization? ¿Qué es esta I am organización the primero? coordinator of Soy el Alianza coordinador Mining, internacional translated de as esta Alliance to alianza, Stop Mining. Alianza Tigil Mina, que es
Son las or a palabras group of more than en 100 Tagalog, en organizations filipino. across the country Somos challenging the luchamos mining contra policies and la explotación de las practices in the minas. Philippines. Son Half más of our de members 100 are organizaciones en from todo el país. communities Son that are organizaciones de affected by base mining. comunitaria afectadas por These la are minería, farmers, fishers, que son women organizations, agricultores, groups, and pescadores, indigenous organizaciones peoples. de distinto The tipo, other también las half of indígenas our members y are comunidades indígenas. organizations Y también coming tenemos otros outside miembros of the que vienen, community, but they are que providing vienen direct desde afuera de la services to comunidad, the porque nos community. ofrecen So servicios a these la are comunidad. environmental Así que NGOs, son también faith-based groups ONGs, such as social action centers, medioambientales, grupos or sociales, JCICs, o legal son groups, JPIC, human rights grupos organizations, también advocacy societies. legales, All in jurídicos y all, otros. we Pero todos are juntos, supporting about 80 estamos apoyando communities unas across 18 the 14 comunidades provinces en of las the 14 Philippines. And provincias we de are Filipinas. Y binded somos by unidos a set a of través beliefs, and these are our unas main creencias. advocacy Y esta goals. es un poco nuestra llamada Together, we are principal calling to de scrap promoción. all Queremos junk a in veces Philippine eliminar, mining queremos before new anular legislation la ley de and we minería de want our Congress Filipinas to pass y a new queremos que mining el law, Parlamento pueda aprobar which we una call the nueva ley Alternative de Minerals gestión. Management. El título es Second, we Proyecto de believe that Ley we need de to Gestión reject the Alternativa de government's Minerales. plan to further Y queremos promote and rechazar implement responsible también mining el as proyecto del a gobierno y total sustituirlo full con lo topic que of why we llamamos reject una the minería concept of responsable responsible mining. y And lo que third, nosotros we are consideramos calling minería for a responsable. Y en moratorium tercer lugar, up on mining también applications. hicimos un apelo, And una llamada para una moratoria now, de las Sister Sheila aplicaciones y de earlier las on said operaciones we needed, as mineras. La communicators, hermana we needed Sheila nos dijo, clarity nosotros on the como objective. comunicadores And necesitamos tener imagining una what would be claridad the de los outcome objetivos, también we para are conocer un poco el aspiring for. resultado. So earlier on, when we convened this national campaign against Al mining, organizar y we al needed to lanzar answer esta this campaña question: contra why do we need a las campaign mineras, to nos stop pedimos, mining? primera And pregunta secondly, fue, ¿por qué these are the necesitamos things una that campaña? motivated us and Y sustained our ahora os quiero campaign. explicar un poco la Number one, motivación we needed a que national, nos because there was empujó a y nos mining animó. policy that Primera needed to be cosa, challenged existía una política minera and to be nacional fought at que the national queremos level. cuestionar y que And queremos we desafiar a nivel knew, nacional. as a response to the cry of the Y como poor, respuesta al affected clamor de los communities pobres, and las comunidades NGOs afectadas y required a las platform to ONGs interact necesitaban una over plataforma pockets de of interacción struggles and resistance porque against querían mining in luchar different y communities, resistir but they contra needed este to tipo de interact at forma the de national level. explotación And so a nivel one of the comunitario o things local, needed pero was la that acción this tenía que solidarity desarrollarse a at the nivel national nacional y and necesitamos una international forma de level was desired. solidaridad a nivel nacional, We tanto also nacional recognized como that internacional. the mining También nos industry enteramos que la was industria more minera influential, era so as más a counter influyente. narrative was important. Así que era And then necesario fifth, desarrollar una we contra couldn't avoid dealing narrativa, with un the contra government relato. because mining No había forma de is regulated by government. dialogar con And el we gobierno, needed pero nosotros science-based messages hemos pensado, si queremos dialogar y si queremos conversar con el gobierno, necesitamos elementos fundados en la investigación científica. Quiero ahora aquí compartir algunos de los elementos de los pilares de nuestra campaña. En primer lugar, Buenos País es un país católico. Digamos que unos 85% de los filipinos son católicos. Así que el papel de la Iglesia Católica y de las organizaciones religiosas cumplen con un papel importante, y en particular en el mundo también de la explotación minera. Así que nos somos inspirados por la doctrina social católica. Creemos también que el humanismo y creemos también que el desarrollo humano integral, entonces paz, justicia total y la dignidad humana representan una raíz fundamental para poder desarrollar el potencial humano. Y ese también es parte de nuestro mensaje. Con mi atención, en particular el foco
en los convince datos, en la policymakers that we should ciencia, para stop convencer mining. a los And part of políticos the que hay que policymakers acabar we con were esta forma de targeting are explotación local minera. governments, Entonces hemos members implicado of a the los Congress. gobiernos locales, a los But, miembros del Congreso, part of a los the diputados deeper del motivation Parlamento, pero is digamos we que needed to la respond motivación to más the cry of the poor. profunda And era we knew escuchar we el needed grito, el clamor to de los share with the pobres. Y communities queríamos more hacerlo, knowledge and awareness about this mining issue, about the y sobre todo environmental hay impact. And so they can clearly visualize the conflict and then collectively decide what to do next. So in other words, we were hoping that the communities will use the maps. esperemos que puedan utilizar el mapa So para que why les is pueda this, ayudar. using maps for the campaign? ¿Veis a qué sirven estos mapas para We wanted to address, and this is how do we explain the different conflicts cómo podemos of land, explicar todo the esto? different conflicts ¿Cómo podemos in the same abordar region, los right? For distintos example, formas de los one conflictos, mountain has ¿no? been ¿Cómo given podemos, to una indigenous montaña? people Una as their montaña, ancestral land. por ejemplo, But the alguien same comentaba mountain was also tierras declared by the ancestrales. government Esta as a montaña protected area pertenecía for a la tierra conservation ancestral, pero al mismo and tiempo el also gobierno given a mining considera que es una contract. área protegida y al Also, mismo could tiempo be quiere a explotarla geohazard para area una and minería. of O limits to podría ser también electricity, una or maybe the parte, lands un below área this mountain are de protected for geoamenaza, agriculture o a and lo food, mejor es una but tierra then que they're se also utiliza given más to mining para la companies. explotación So here agrícola, pero we have también a clear para la explotación situation minera. where the Así es same una piece of situación de land conflicto. has El conflict to use. el mismo trozo de So what tierra did we do? que, We knew o as pedazo de NGOs tierra que we tiene needed to muchos combine conflictos. Y NGO nosotros como expertise with ONGs, ¿qué technology, hemos and podido this is hacer? now Bueno, hemos a intentado little bit compaginar tanto la tecnología como la operationalizing this experiencia. active contemplation. Y nos We pide también wanted hacer una obra, un to trabajo de inspire contemplación communities, but y we had to también do it in inspirar a such las a way that would comunidades, be pero also tuvimos que useful hacerlo de in manera que influencing pueda ser government. útil So para basically, what did we do? promover We la asked causa 2 y members of también our influenciar alliance to los produce maps gobiernos. for our Pedimos campaign, a 2 miembros and de they nuestra used government alianza, data, les pedimos getting all the producir available unas data mapas from the utilizando government, and they los used datos del free gobierno open source y software, también so utilizar we un didn't have to software spend gratuito, a big amount of money. en la web, así que no tuvimos Our que members gastar also dinero, asked mucho dinero. the Los participation of miembros communities también pidieron to la verify and participación de todas validate las the maps. comunidades para And the averiguar maps, once y we had confirmar them, were los produced mapas. for free. Cuando se And we produjeron gave los them to mapas fueron communities. gratuitos The y estos NGOs mapas gave to us for gratuitos free also han to sido use puestos a in our disposición de las national campaign. comunidades y también para nuestra campaña nacional. So in the next slides, Ahora, en I will show esta you the outputs of this imagen mapping podemos exercise, ver un and poquito we use them to explain resultado to de lawmakers, esta to actividad de decision mapear, makers, why there is mapear a el need país. to Y lo stop hicimos también con los destructive legisladores para large-scale decir, mining in no podemos Philippines. hacer este tipo de explotación So de here las mineras. is a map of the Este es el Philippines. mapa de We're an Filipinas. archipelagic country Somos un situated in archipiélago. the Pacific Nos Ocean, encontramos and en el we sit Océano on the Pacífico. Pacific Rim of Fire. Now we are prone to typhoons, earthquakes, Estamos, but we are also rich in expuestos minerals, gold, a copper, nickel, temblores de zinc, tierra, lead, tifones and y manganese, otras calamidades. Getting these minerals costs a lot, and it impacts other Y industries, este such as tipo de agriculture, fisheries, and explotación ecotourism. también es muy Here, importante para todo, para el here ecoturismo, are the para la forest areas. explotación, Now para you la should be seeing agricultura. some green Veis que la spots parte en on verde the aquí, screen right ahora no sé now. si se ve en The este momento denser, en la pantalla, the hay darker the unas green partes de las color, the regiones more verdes. dense is the Verde, forest. cuanto más verde As you can see, significa que this is la the foresta core, es the más main densa, forest. más Here is espesa. Más Sierra espesa. ¿Veis aquí la Madre. parte del norte? Se This llama la Sierra is Madre. Long Island, Aquí, en Palawan. esta isla, This is Palawan, Samar aquí Island, and this la is isla de Caraga Samar, region. esta These are the Caraga, la 4 región remaining Caraga. Son las forest 4 corridors in our country. forestas These que are like our o lungs, as corredores it regulates the verdes air and de nuestro microclimate in our region. país.
y So those are the que forests. benefician del If we microclima y que overlay the ofrecen un map microclima en nuestro of país. mining, Ahora, si you can colocamos, clearly see the superponemos conflict. el mapa de la So, explotación minera, vais a ver first cómo the pasa, como forest, la and then we consecuencia. overlay the Primero mining las tenements. florestas Clearly, y ahora there is la a parte conflict minera. Veis que hay un between conflicto forest entre and las mining. forestas So the y name of las the minas. NGOs, Así que la ONG, the name of the NGO who prepared these maps is PAFID. So that's ese es el tema de la ONG. ¿Ves? Hay un conflicto entre las minas y las florestas. Map Segundo mapa, el is siguiente about mapa, agriculture. el tema de la agricultura. Trata el tema de la agricultura. Wait, why is it not moving? Se ha bloqueado, me parece, mi pantalla. Sorry, I will just. Un momento, necesito cargarlo. Necesito cargarlo nuevamente. Hello. ¿Me escucháis? Sí. Maybe we can hear you, yes, Yep. but we can't see your presentation yet. Yes, momento. it's the forest cover. It's still up, right? No se ve nada. No se ve no se ve el mapa con. I should be moving to the next slide now, but No se ve el mapa, no se ve ningún mapa. In a course on communication En los cursos de comunicación, la parte Yeah, okay, también here it is. técnica. The Ahora next slide, is a No, conflict. You need to share your screen. yeah, tienes que hacer he's changing something, Flo. Okay. compartir su pantalla porque no se ve nada en este momento. Is it showing now? Ahora Yes. se puede ver. Yes, so it's agriculture. Es la agricultura, ¿no? El mapa donde vemos agricultura es una comparación. Yes. Before you start again, can you Antes choose de the empezar, channel English in English? ¿puedes utilizar el canal inglés, por favor? Original. Oh, you want to change the Tengo- interpretation? Tengo que Yes. cambiar interpretación. And There choose is a in- button down below. and En Yes, la yes. parte baja de la pantalla tenéis interpretación. You go down, and you En la choose parte English. más baja de la pantalla. Okay. Okay. Vale. No. You have to stop the sharing of your screen. Tienes que Uh, parar ahora a sorry, compartir. the laptop is a bit slow. Okay. Es un poco lento mi ordenador. I will stop. We will do a. Okay. If you can Wait, do. as for the interpretation. Yes, you go down and you click interpretation. En la parte yes, baja, and then I interpretación. select in English. Y ahí Okay. tengo que elegir inglés. Y ahora puedes compartir la pantalla. And do it again. Si puedes volver a hacerlo. Okay, Vale. Okay. so this next slide will show the conflict between agricultural lands and mining. So those We don't should be see. seen. We don't Pero es see que your no screen. vemos la pantalla, no vemos el Please mapa share your del screen. que nos habla. You have to share it. You Hay que cannot share compartir la pantalla. as you did before. Yes. Como hiciste antes. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Vale. Perfect. Thank you. Okay. Yes. Muy bien. Is it showing now? ¿Ahora se ve? Yes. Perfecto, So gracias. this map will show the Este conflict mapa, between En este agriculture mapa and podéis ver un mining poco in the el conflicto Philippines. entre la agricultura The yellow y la areas industria minera. La are parte en areas amarillos representan reserved for our agriculture, reservas para la for our agricultura, food security,
para la seguridad Now, if we alimenticia. overlay the mining Ahora, segment si to vamos the a red one, sobreponer la parte you minera, see there is no vamos a overlap ver otra between them, vez que no hay but you una see that the superposición, agricultural lands are surrounded by mining activities. And if pero all hay, these mining digamos que la projects parte fail, minera, then the alrededor hay la irrigation will parte be agrícola. affected, Pero and the hay un problema agricultural con el production riego. will be reduced. Para la producción también, la producción Next, necesita, agrícola necesita riego. Hay un conflicto entre las áreas So our member protegidas y las NGOs mineras. identified Los three miembros de different nuestras protected areas. ONGs han The identificado yellow ones are called the tres important bird areas or áreas IBAs. protegidas. Por ejemplo, Then la de las key aves. biodiversity La de las areas, aves es en KBA. amarillo, And then mostaza the más que purple ones are amarillo. called Después en el protected azul areas or son la de la PAs. biodiversidad. And then we Y overlay the después mining las Here are the protegidas important están bird un poco en areas. violeta y en rojo las mineras. IBAs are ¿Ves? Un important poco la de because las birds aves. ¿Por qué son are importantes las protected áreas protegidas or de las aves? we Porque las substitute them to measure aves how healthy the environment nos in the permite area is. también A como smaller medida portion within de this bird del medio area ambiente para are what are medir called el nivel key de biodiversity areas. salud del medio These are ambiente. Y areas la where que son scientific en or este color academic nuevo, en ese studies azul, have son been done and el fruto, published el resultado in order de to document the investigaciones ecological value científicas or the para poder ecological documentar services el in that valor area. ecológico Now, en esta within zona, this en are estas smaller zonas. portions Pero that podéis now ver que dark en el marco purple, hay pequeñas which are partes de protected color areas. más, And they más are oscuro declared by y son national protegidas. laws Son protegidas, or local son laws zonas as protected protegidas sites. según las No leyes activity is nacionales o allowed locales. inside the Y protected ahí area. toda forma de Even research actividad activities need permission from no es permitida. regulatory Entonces, si bodies. necesitas hacer algo, Use of these necesitas tener una protected areas autorización are por no-go parte de zones las for mining. autoridades y But no if se we pueden overlay utilizar the para mining la explotación minera. Pero si ahora then añadimos mining la companies and explotación our government mineras, fail como to podéis protect ver, the protected que aquí se ve precisamente que el gobierno y las autoridades no respetan las áreas protegidas. Y también hay una parte, bueno, hay partes, dominios que son de los indígenas, lo que se llaman aquí los dominios ancestrales. Y normalmente sus derechos están respetados. Y estas son las tierras de los indígenas. Y ellos no pueden entrar a no ser que los indígenas les permitan. Entonces necesitan la permisión. Aquí hemos superpuesto la parte minera y hay un conflicto, como podemos ver. Y los datos nos enseñan que más del 2/3 de los dominios de los indígenas están explotados por las minas, están invadidos por las minas, entonces hay una falta de respeto de los derechos de los indígenas. Y esto ha sido a la raíz del conflicto. Aquí podemos mirar un poco la parte aquí en bajo, el Mindanao. Mindanao es realmente la capital de Filipinas. Y aquí hay una mayoría de personas de los pobres y también una de las florestas residuas que habría que preservar y que representan también un poco el caldo de la revolta. No únicamente Mindanao, pero en otras partes también del país. Pero en particular empezó aquí. ¿Cuál es cuál es el resultado de este trabajo de mapear? Bueno, hemos convencido a muchos gobiernos locales declarar sus provincias o sus pueblos como zonas libres de minas. Así que uno de los conflictos y una de las soluciones que se han promovido ha sido esto precisamente, que tenían que declarar su
su región, su pueblo, zona libre de mina. Utilizamos este mapa en casos judiciales, cuando también hicimos procesos acusando, denunciando a los organizadores. Y esto ha obligado a los funcionarios del medio ambiente a realizar investigaciones. No podían denegar los conflictos porque los mapas hablaban muy claro y informaron al Congreso utilizando los mapas y también los diputados impulsaron una nueva ley y esto se utilizó. Estos mapas han sido de muy útiles porque también en primer lugar las comunidades se han enterado de la realidad. Y después también quiero compartir un poco de cómo las organizaciones religiosas han podido contribuir en nuestras campañas medioambientales. Bueno, en primer lugar, la encíclica Laudato Si ha realmente cambiado el juego y introdujo y promovió un cambio sustancial y reforzó mucho la componente medioambiental en todo el mundo a nivel universal. Tenemos 3 organizaciones religiosas. En primer lugar, el centro que se llama de Acción Social Diocesano y también el JPIC en Filipinas y también el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y gracias a su participación, sus participaciones han sido muy bienvenidas en estas campañas. Todavía nos enteramos que hay necesidad de una mejor coordinación y integración entre los 3 grupos. Nosotros participamos en los primeros pasos. Hay un proyecto que se llama Ecoconvergencia, que ve un poco la colaboración entre la diócesis, el JPIC y las organizaciones religiosas. Uno de los elementos muy interesantes ha sido un poco esta campaña de desinversión. Hay muchos fondos, tanto de la iglesia, de las diócesis, religiosos, grupos que han hecho inversiones en bancos y también en la industria minera en Filipinas. Y a través de esta campaña han amenazado y también se han ido hablando con los directores de los bancos en Filipinas para decir que la iglesia va a desinvertir, entonces va a quitar las inversiones en estos bancos y en estos institutos si siguen financiando la explotación minera. Muchísimas gracias. Ahora yo espero que mi presentación, mi informe os ha ofrecido un poco una panorámica, unos elementos sobre el tema y una vez más muy agradecido por la invitación y para las preguntas. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much for Muchísimas your gracias experience. por haber compartido la experiencia. Es muy interesante ver cómo el compromiso de la no violencia puede hacer un mundo un poco tanto desarrollado y que es un estilo de vida, es un modo de vida, es una sabiduría que nos ayuda en nuestras formas de vida, maneras de vida. Quiero también resaltar la importancia, porque JB lo has dicho, nos ha añadido mucho valor a nuestro curso, porque el mundo digital, el mundo, digamos así, de la tecnología,
tiene conexión con el mundo real, porque en este caso la tecnología ha ayudado mucho, porque estos datos reales han permitido producir estos mapas, los mapas que nos ha enseñado JB, porque con estos mapas nosotros también nos enteramos mejor y podemos entender mejor tanto los desafíos como los problemas. Y vosotros al hablar habéis dicho, ¿cómo podemos hacer una denuncia utilizando y aprovechando de este tipo de tecnología y estos mapas? Podemos también mejor entender un poco el margen de nuestra misión y de cómo nuestro mundo digital sea al servicio de la misión de justicia y paz. Muchísimas gracias, JB. Y Sheila, tenemos un poco de tiempo. Tenemos un poco de tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta. Podéis escribirlo en español o en inglés. Tomar un minuto para poder pensar y si tenéis algún tipo de pregunta. JB, I don't know if you understand JB, Spanish. ¿entiendes el español o quieres que sea traducido? No, sorry, but I can Okay, doesn't. just the interpretation. Okay, doesn't matter. I can read it later. Lo puedo leer un poco más tarde. JB, from Latin America, they are asking your contact because JB, te piden un contacto porque en América Latina tienen el mismo reto. Les piden que si puedes compartir el contacto. No sé si estás de acuerdo, si podemos compartir el contacto, el correo electrónico. Yo puedo incluir en la chat mis señas y mi contacto. También hay en tagalo, hay una pregunta en tagalo. La última, la hermana María. Thank you, Sister Maria. Muchísimas gracias, hermana María. Okay. Thank you for the comments. Muchísimas gracias por todos estos comentarios. Muchísimas gracias, JD, para... ahora tenéis ahí el correo electrónico, su dirección. ¿Tenéis algún tipo de pregunta, comentario? Si no, si queréis, yo puedo seguir un poco. Y así un poco. Ahora me muevo al español. Muy bien, entonces, no sé cómo se sienten, ¿no? Porque ahora terminamos este primer curso y claro que para nosotros la evaluación es muy importante para escuchar, para ver cómo en el futuro, si queremos hacer otro, qué tenemos que cambiar, ¿no? Ha sido un poco un experimento. Por eso me gustaría dejar un minuto la palabra a las dos personas que permitieron todo esto. Claro, un poco la idea me salió a mí, pero sin Pix y sin Sheila, esto no podría ser posible. Entonces me gustaría dejar la palabra a Sheila y a Pix un momentito para que puedan así decir algo sobre de lo que, si ha sido importante, no ha sido, un comentario que quieran hacer para cerrar el curso, y porque ha sido de verdad la primera vez que hablamos de este tema de comunicación de una forma tan precisa para justicia y paz. A ti, Pix. Pix, please, why don't you begin the sharing, please? You have the floor, Pix. Okay, okay, first I'd like to thank. En primer lugar, me gustaría
mucho agradecer a la hermana Sheila y también muchísimas gracias por estas presentaciones que nos han iluminado mucho y enriquecido mucho. Me parece que son momentos y una época muy importante. Nosotros también estamos implicados en una situación conflictual que no tanto conflicto físico, pero en el idioma, un conflicto verbal, porque a veces el conflicto puede ser más violento en la comunicación, entonces en la comunicación verbal, también la manera, lo siento un momento, hay un problema, no se escucha bien, hay que elegir inglés en la parte de interpretación. Okay. Thank you. Speak in English. Okay. Sorry. First, I'd like to thank and congratulate Me gustaría Susan mucho for this excellent presentation. para agradecer JB para su presentación. Es un tema muy importante porque en el mundo del JTIC nos encontramos en situaciones de conflicto y conflicto que después se expresan con distintas formas de violencia. No tanto violencia física, como decía, pero más bien una violencia verbal. Así que la violencia empieza en primer lugar en nuestros corazones y nuestras mentes y después en nuestras palabras, a través de nuestras palabras y después en las acciones. Muchísimas gracias, Pixie, gracias, hermana Sheila. Y yo soy muy agradecida por este tipo de programa porque la comunicación es un desafío en poder primero abordar todas las opciones que tenemos y también pasar de un medio al otro y las distintas generaciones, clases o grupos de edad y también enterarnos que nuestro mundo realmente es interconectado y nos enteramos ahora en este momento que no podemos salir de nuestras casas, pero juntos, interconectados, somos más fuertes, somos más unidos, porque sabemos también que alguna de las posiciones es la forma de colaborar. Así que las personas que han participado a las sesiones han sido también una fuente de enriquecedora. El trabajo hecho, también la posibilidad de conseguir un certificado. Patricia, sin tu liderazgo, sin tu entusiasmo, nunca hubiéramos podido hacerlo. Nos has enseñado nuevas formas. Yo decía, sí, podemos hablar sobre este tema para otros, pero para nosotros ha sido genial organizar este tipo de... Y, hermana Florence, nadie podía imaginar que el coronavirus nos hubiera puesto en esta situación tan desafiante, pero con tus capacidades, con tus habilidades, lo hemos podido llevar adelante en una manera realmente muy ágil. Entonces, muchísimas gracias, hermana Florence, y también para la calidad de los oradores, el trabajo que hicieron para prepararse y para ofrecer todo lo mejor que podían hacer. Just one thing I want to follow up on that last question. Algo que vamos a hacer con las personas que están falleciendo. A veces hablamos con el obispo y intentamos por lo menos contar sus historias, contar que sus cuentos puedan sobrevivir a ellos, porque la situación es muy compleja, más compleja. La comunicación tiene que ser muy atenta para evitar poner en riesgo la vida de las víctimas. Estamos reflexionando
reflexionando. something that's JB nos developing. ayuda That's an mucho con opportunity. sus I know that people are posibilidades. connected Yo through sé the que las cell phones, personas we know también that. están en contacto a través de the los part is we're on móviles. the way. We're on the Estamos way together, caminando making difference to each other's juntos lives. para poder Well, cambiar thank you. las vidas Thank you, de Sheila. Thank you nosotros. again Muchísimas for gracias, accepting this challenge Sheila, of y para communication. también I know haber everywhere aceptado there's a este challenge desafío also con la for you, but comunicación. thank Yo you. sé que es un desafío para ti en particular. JB, you ask the floor? JB, ¿quieres decir algo? You ask the Yes. floor? Okay, Sí, go ahead. Yes. I just wanted adelante. to share something concrete Quería about simplemente the last compartir question algo raised by concreto Sheila. sobre la What- última what pregunta is de la being hermana done, Sheila, lo que hacemos. in the have to face of- choose. You have to choose the English. Tienes que elegir sorry. el inglés. Okay. I just wanted to make quick Quería sharing simplemente on hacer the una question raised compartir by y Sister Sheila. What is being lo que done decía la hermana in the Sheila face sobre lo que of hacemos killings and de cara harassments, of human rights defenders. a Now, los concretely, promotores de the justicia y de church los here in the derechos Philippines has humanos. contributed La iglesia significantly. en Number one, Filipinas, la iglesia both católica, the JTICs and the national contribuye social mucho. access El have JIPIC set up y los a set of centros sanctuaries. nacionales But han establecido when people are unos harassed or abused or threatened, santuarios y unos the centros de different religious groups apoyo and even para las víctimas de las molestias y de diocese los and social abusos action y centers del have acoso. set up actual physical space for Tenemos un sanctuaries. espacio físico Also for us environmental activists, y part también of our para los security activistas protocol del is medio ambiente. people Parte de, who are de under nuestro threat or protocolo de being seguridad, harassed, si nos the encontramos first en una place you situación de go to when riesgo you're in the field is the o church bajo amenaza, or el the primer bishop's lugar residence. donde uno quiere Even the military or ir the para police protegerse will es la never iglesia. Y ahí question sabéis the que dentro de bishop una iglesia or a nun el when they say, policía o el "Oh, you agresor cannot enter nunca this va a place. entrar You en come una back iglesia. tomorrow." Así que la So, iglesia, hay the unos churches locales and en las faith-based iglesias que hemos organizations have a organizado really precisamente para esto, para strong acoger and a active personas role que son to amenazadas on o this very scary que son víctimas de situation. agresiones y de abusos. Thank you, JB. This is a very Muchísimas good gracias. way to Es una close forma muy the course útil on y muy full of hope. buena también it's para true what you say. concluir It's also nuestro true that in curso some con mucha countries, esperanza. Y church es verdad que doesn't en have algunos such sitios, en credibility, algunos so it might be países, hard la then iglesia no outside tiene of la the misma Philippines. So we have to credibilidad, take into tanto consideration como the en complexity. Filipinas, pero no So en thank you very much. otros But lugares del before we mundo no. leave, Pero antes thank de you for the acabar, comments that you quiero are writing in the agradecer chat. todos We los will take all of comentarios them and we'll read que it habéis carefully. escrito But now I'm aquí en la sending you chat. the Los link vamos, for ahora a os quiero short, enviar el very link simple and short para un pequeño, evaluation. una I pequeña invite you to do it evaluación. right Es now, muy and rápida. you can just Os click on the link pido that I sent, hacerla and you enseguida are sent directly porque in the al form to clicar fill in. We will also send it se by va mail, a but I abrir think el you can take 2 formulario. minutes Pero to do tomar it 2 right now. minutos It's very y si helpful podéis for us hacerlo because ahora, en it's este also momento, for nos ayuda mucho y es to muy know útil how para sobre in what you todo are saber interested in to continue qué es this lo que os formation in interesaría para seguir communication. adelante So con I will leave este you tipo de 2 curso. minutes. Os quiero dar ahora 2 If you want minutos to para fill que in now, podáis otherwise we will send rellenarlo. it to you. There was a Y si no, lo comment vamos a about the enviar. time of the course. It's difficult for us to El change the horario. time Alguien dijo que el horario no because les 2 o'clock is convenía more or mucho. less what Las the 2 de low la age tarde and es un North poco America, let's say algo que Latin pueda America, to compaginar participate. It's Asia y difficult for us América del to Norte. find the Es right un poco time difícil for encontrar all the una world. hora que pueda This is a this is a real que challenge. pueda ser, So digamos, la más adecuada para it's todo el difficult. mundo. Es casi And imposible. Encontramos el medio, un so poco choose this time. alrededor Okay? del So I medio. leave you 2 minutes and then we close. 2 minutos.
Sister Judy, you are sharing your screen. I think it's, I don't know why. Yes. Flo, I think you can stop the Yes, yes, recording. yes. Okay. No, I say that you can stop the recording if you like. I stop this one. Thank you. La evaluación está